Hola, bienvenidos a un video tutorial de Advice. El tema que se tratará en este video es acerca de cómo configurar aggregates en Advice. Los aggregates son datos estadísticos que se pueden calcular a partir de los datos historizados de proceso, como por ejemplo promedios, desviaciones estándar, funciones lineales, interpolaciones, máximos, mínimos. Primero vamos a ver cómo historizar los datos en Advice. Seguido de eso vamos a ver cómo se agregan las funciones de cálculo estadístico o aggregates para los datos previamente historizados, para luego poder consultar los aggregates y ver que se estén almacenando de forma correcta. Y finalmente vamos a ver una representación gráfica en un high charts de los aggregates que se están almacenando. Muy bien, avanzando con la configuración, vamos a ingresar a la herramienta de Advice Builder, que es desde donde configuramos todo el proyecto de Advice. Dentro de la herramienta de Advice Builder en este momento tenemos unos datos que son dos integers que son datos que se están usando para simular el ejercicio que queremos que se pretende hacer con los aggregates. Estos datos se van a ir generando valores a mano, como lo estamos viendo en este momento en pantalla, para que estos valores se vayan yendo al historial y se vayan almacenando. Para poder almacenar datos en Advice, primero necesitamos configurar los archivos históricos. Hay dos tipos de archivos históricos que vamos a configurar. El primero es para los datos crudos o simplemente un archivo de datos, tipo datos. A este archivo le vamos a llamar raw data o datos crudos. Y en este archivo lo que vamos a hacer es simplemente almacenar los datos según van llegando, según se van produciendo desde los equipos de control. Y vamos a agregar también un archivo de una plantilla de aggregates. Para esto, dentro de la sección de aggregates, vamos a agregar una nueva plantilla de aggregates, lo cual vamos a llamar promedio. Este va a ser un aggregate que va a calcular el promedio de los datos. Y para hacer el promedio de los datos vamos a indicarle la función. La función en este caso se selecciona de la lista de funciones con las que cuenta Advice. Por ejemplo, cuentas, promedios, diferenciales delta, límites de diferenciales, duraciones, máximos, mínimos, interpolaciones. Para este caso vamos a seleccionar el promedio. Y tenemos que escoger un intervalo de tiempo. Vamos a decir que vamos a calcular el promedio de el último minuto de datos, o sea, el promedio de cada minuto. Bien. Y eh, con eso tenemos configurada la función promedio que está puesta dentro de el grupo promedio. Vamos además a indicar que vamos a generar ahora otro archivo para almacenar los agregados. Entonces, editamos la función promedio y le decimos que el promedio sea almacenado dentro del archivo agregados. De esa forma, tenemos configurada nuestra plantilla de aggregates y los archivos de almacenamiento, el archivo de datos crudos y el archivo de datos calculados o agregados. Seguido de eso, vamos a ir a las opciones de integer 1 y vamos a darle clic derecho para indicarle que comience a historizar. El archivo de datos crudos va a ser el archivo de raw data y el archivo de datos calculados va a ser el archivo o la plantilla promedio. De esta forma, para este dato integer estamos almacenando los datos crudos y también estamos almacenando los datos de promedio. A partir de este momento vamos a generar algunos datos para que haya información en el historiador. Bien, ahora que tenemos datos en el historial, vamos a pedirle al archivo integer que nos devuelva
una consulta de históricos o un query history. El query history, primero vamos a pedirle los valores crudos y vamos a seleccionar los últimos minutos en los cuales hemos producido información para este ejercicio. Son los últimos 5 minutos de información. Y si vamos a ver la lectura, aquí vamos a tener todos los datos historizados con su hora su valor y su calidad del dato integer 1. Estos son los datos crudos. Ahora vamos a ir a la pestaña de Aggregate Values y vamos a pedirle la misma información, pero para el aggregate de promedio, que es el aggregate que estamos historizando. ¿Okay? Que sería en el intervalo de un minuto por muestreo, dado que eso fue la forma en que configuramos la plantilla de agregados. Eso significa que al hacer un read history, en la primera lectura no nos muestra valor porque no había información, pero a partir del minuto 31, 32 y 33, él nos muestra el promedio de los valores. Estos son valores calculados de todo el muestreo de históricos en estos minutos. De esta forma podemos comprobar que tanto los datos crudos como los agregados se están historizando. Finalmente, desde la herramienta de gráficas de tendencias de Advice, por medio del visualizador web de Advice, podemos ver la representación gráfica. Esta representación gráfica está configurada de forma que uno de los gráficos, el de color azul, que estamos visualizando en la tendencia, es el valor crudo del dato, o sea, el dato tal cual se fue historizando. Mientras que el segundo gráfico de la tendencia es el valor del promedio. Esto lo que significa es que Advice permite dentro de los gráficos de tendencia en una misma gráfica superponer los valores calculados de la misma variable. Por ejemplo, de integer 1 estamos viendo los datos como llegaron y también estamos viendo su promedio. Podríamos agregar más funciones como máximos, mínimos, desviaciones estándares, deltas o alguna otras cálculos que se quisieran hacer. Si volvemos a la gráfica, podemos observar que en el rango de tiempo en el que generamos información, de las 10:30 a las 10:34, el gráfico azul representa todos los cambios de valores. Cada punto representa un cambio de valor. Mientras que el gráfico negro representa el promedio cada minuto, puesto que cada minuto fue como le pedimos a Advice que hiciera el cálculo del promedio. De esta forma finalizamos este video demostrativo de cómo calcular aggregates en Advice. Muchas gracias.